A continuación, tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Cano Contreras. Ella es médico gastroenterólogo, es egresada del Hospital Juárez de México, tiene un curso de posgrado en alta especialidad en hepatología clínica y trasplante hepático en el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas Salvador Subirá. Tiene un máster en hepatología por la Universidad de Madrid, es miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Sociedad de Gastroenterología de Veracruz, es miembro de la Asociación Mexicana de Hepatología y bueno, actualmente es médico adscrito al Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Ella nos va a hablar de las alteraciones hepáticas en el embarazo, un tema también pues de mucho interés. Muchas gracias. Bueno, buenos días, esperemos que no nos agotee tanto el señalador. Muchas gracias al Colegio de Medicina Interna por la invitación y vamos a hablar de un tema un poco escabroso porque nadie de nosotros quiere ver una de estas pacientes en la consulta, pero finalmente en algún momento nos vamos a enfrentar a este tipo de casos. Vamos a hablar de enfermedades hepáticas durante el embarazo. Sabemos que las enfermedades hepáticas pueden ser persistentes, entonces aquí tenemos que tener la evaluación preconcepción, o sea, las enfermedades propias con las que la mujer ya vive. Otras son las que conocemos ampliamente y son luego las que realmente no llegan a nosotros, que ve más el ginecólogo, que son las enfermedades hepáticas propias del embarazo. Y aquellas concomitantes. Las concomitantes se refieren a una paciente sana, sin enfermedad previa, que adquiere alguna enfermedad hepática y que no está relacionada directamente con el embarazo. Dentro de las enfermedades persistentes, una de las más prevalentes en México, pues es la enfermedad por hígado graso. Afortunadamente esta no nos da tanto problema durante el embarazo. De ahí en fuera tenemos las hepatitis virales crónicas, hepatitis B, hepatitis C, la enfermedad autoinmune, sobre todo porque es en pacientes jóvenes, en edad reproductiva, la cirrosis hepática, sobre todo en estadios compensados, que no es raro que nos encontremos ya estadios compensados y que puedan cursar con un embarazo. Las pacientes posoperadas de trasplante, que estamos retomando en México nuevamente el trasplante después de haber disminuido durante la pandemia, tumores hepáticos benignos sobre todo, y aquí las enfermedades propias que son las que más conocemos, ¿no? La hiperemesis gravídica en el primer trimestre, durante el segundo trimestre la colestasis intrahepática y en el último trimestre las más escabrosas que son el síndrome de Held, la preeclampsia, eclampsia y el hígado graso agudo del embarazo. ¿Cuáles son las concomitantes? Aquellas con las que nos encontramos muy mala suerte, una enfermedad hepática aguda, como una hepatitis A, una hepatitis B aguda, la enfermedad inducida por fármacos, que aquí es donde tenemos que tener más cuidado, y la inducida por alcohol, que ya ahora es menos frecuente ver alcohol que hígado graso en México. Este año justo, convenientemente, salió la guía de enfermedades hepáticas en la mujer de la Asociación Europea. En México no contamos con ninguna guía, entonces nos basamos un poquito más en las recomendaciones internacionales y en las recomendaciones de ginecología y obstetricia. En cuanto a hepatitis C, se hace mención en ambas, incluso en la de hepatitis, en la guía propia de hepatitis C, que si podemos tratar a la paciente, lo identificamos antes de la concepción, pues lo ideal es tratarlo. O sea, ya sabemos que el tratamiento es sumamente sencillo, 3 meses de antiviral, con una respuesta arriba del 98%. Si identificamos a la paciente durante el embarazo, realmente no hay ninguna prisa de tratarlas. Los fármacos que se utilizan no están probados en el embarazo, entonces se recomienda esperar, no hay mayor problema. Sí tiene sus consideraciones que una paciente tenga hepatitis C y puede tener cierto riesgo de parto, de restricción del crecimiento, pero por eso se considera que un embarazo de alto riesgo y hay que estar vigilando. ¿Qué hay en cuanto a la resolución del embarazo? Parto, cesárea, en realidad ninguna de las guías nos dice que esto tenga que ser cesárea, se recomienda la inducción del parto, pero no hay mayor consideración. Y la lactancia no está contraindicada, que esto también pasa mucho, que dudamos si hay que darle lactancia, no hay que darle lactancia, las lesiones, no hay mayor problema, de hecho se debe de alentar, tanto hepatitis B como hepatitis C. Que hepatitis B es otra historia, en realidad aquí
Tenemos muchas recomendaciones al respecto. Igual que en hepatitis B, se recomienda el escrutinio inicial. Algunas nos mencionan nada más con el antígeno de superficie, otras se van un poquito más lejos y nos dicen que hagamos el core total, sobre todo considerando B oculta, en la parte de escrutinio. Ya cuando tenemos una paciente identificada con hepatitis B, hay que ver, o sea, tiene hepatitis B, ya está en tratamiento y la carga viral está bien, o apenas la identificamos. Y recordemos que igual que para hepatitis B en una paciente no embarazada, las consideraciones de tratamiento se basan en enfermedad de práctica preexistente, carga viral y transaminasas. Entonces aquí cuando la identificamos durante el embarazo y la carga viral es alta, sí se debe de dar tratamiento. Es una indicación para iniciar tratamiento. ¿Qué vamos a iniciar? Tenofovir disoproxil fumarato. ¿Cuándo? De preferencia en la semana 24 a 28 de gestación. Si vemos, la mayoría de las recomendaciones nos van a marcar estas semanas porque pues es cuando ya terminó la organogénesis. Este es un resumen de recomendaciones de antivirales y si vemos, bueno, interferón ya realmente no lo utilizamos. Ribavirina sí se debe utilizar en casos de cirrosis descompensada con hepatitis C, pero no son pacientes que vamos a tratar durante el embarazo y además está contraindicado completamente. Y el tenofovir en ambos está bien recomendado en todos los trimestres. Aquí hacemos mención a la exposición paterna sobre la parte preconcepcional. Y los medicamentos de hepatitis C, si vemos, los datos son sumamente limitados. O sea, no es que tengamos evidencia de que sean teratogénicos, sino que en realidad este tipo de estudios no se han realizado y entonces lo dudamos, no tenemos evidencia, mejor nos vamos a esperar. Y en realidad no hay ninguna urgencia de tratar. Eso es bien importante. Hepatitis autoinmune, este es un tema que a mí me gusta mucho porque si en verdad nos encontramos pacientes jóvenes, hacemos el diagnóstico entre los 20 y 25, están en etapa reproductiva y desean un embarazo, o incluso pacientes que inician con más jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? Paso número 1, el paciente tiene que estar en remisión. Sabemos que el tratamiento de primera línea es prednisona y cetoprina. Ambos no tienen contraindicación durante el embarazo. Donde se empieza a complicar la situación son los pacientes que son refractarios al tratamiento de primera línea, porque nuestro tratamiento de segunda línea, ¿cuál es? El micofenolato. Y el micofenolato está contraindicado en el embarazo. Entonces la opción es que si nuestra paciente está en remisión, pero la tenemos con micofenolato, tenemos que hacer un cambio de tratamiento, de preferencia 12 semanas antes de la concepción. En segunda línea, la extracción de tratamiento es el tacrolimus. Tiene sus desventajas porque hay que estar midiendo niveles séricos, estar vigilando. Cuando hacemos cambios de tratamiento tenemos riesgo de que nos hagan otra vez activación de la enfermedad y reiniciar. Pero definitivamente no podemos planear o pensar en un embarazo si está tomando micofenolato. ¿Qué pasa si la paciente ya nos llegó embarazada y está tomando micofenolato? Hacer el cambio inmediatamente y valorar. ¿Por qué? Porque podemos tener defectos a nivel de tubo neural, pueden ser defectos graves. En cuanto igual a resolución del embarazo, no hay mayor problema con hepatitis autoinmune, solamente hay una consideración bien especial. Al igual que todas las enfermedades autoinmunes en hepatitis, se mantienen muy tranquilas durante el embarazo, no nos dan ningún problema, pero en el momento que se resuelve, tenemos riesgo de reactivación de la enfermedad. Y es ahí donde tenemos que estar muy atentos porque nos pueden hacer una hepatitis autoinmune aguda. Entonces, el momento crucial es aquí, en la resolución del embarazo. Pero durante el embarazo puede estar súper tranquila si nos dan un susto al final. Diferencia las enfermedades propias, ¿no?, del embarazo. Y aquí vemos los inmunosupresores que realmente ocupamos en estas y en otras enfermedades. Prednisona, budesonida, tacrolimus no tienen mayor problema en ningún momento de la concepción. Micofenolato, efectivamente, nunca, ni antes ni después. Cerebelolimos que ocupamos un poquito menos en hepatitis autoinmune, datos limitados, las ciclosporinas, teoporinas y acetoprina, pues sin ningún problema. Entonces, estas nada más son las consideraciones, no hay cambios de dosis, las dosis se deben de ajustar igual que en una hepatitis autoinmune de cualquier otra paciente. Y nada más de inmunosupresores.
Otras de las enfermedades hepáticas autoinmunes que afortunadamente no son tan frecuentes son la CVP y la colangitis esclerosante primaria. Colangitis esclerosante no la vemos tanto en mujeres, es más de predominantemente hombres, y el tratamiento, al igual de la colangitis biliar primaria, es el ácido urso desoxicólico. Solo que en SEP tenemos que vigilar si hay aumento de las bilirrubinas o del patrón colestásico por las estenosis biliares. ¿Se puede hacer resonancia magnética durante el embarazo? Sí, podemos vigilar, y si requieren dilatación, colocación de endoprótesis, se tiene que hacer. Eso también es importante en SEP. Afortunadamente no hay muchas. Y en colangitis biliar primaria el tratamiento se mantiene. El ácido urso desoxicólico es completamente seguro durante la gestación. El tratamiento de prurito es donde se nos complica la situación. Una de las cosas más difíciles de tratar es el prurito, y es una de las cosas que primero te refieren y que más les molesta. De primera instancia, la colestiramina. Per se, el ácido urso mejora el prurito, pero no siempre es suficiente. Entonces ahí nos saltamos a la colestiramina. Rifampicina está descrito, a todos nos da un poco de precaución querer utilizar rifampicina incluso en pacientes no embarazadas, pues sí podríamos llegar a considerarla, porque los otros fármacos que se utilizan, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina, la pregabalina, los antihistamínicos, pues tenemos que tener más consideraciones en el embarazo, entonces nos vamos con los que son luminales, como la colestiramina. Pero sí es bastante complicado. Sí, yo creo que el prurito es una cosa que si de por sí luego no duermen las pacientes, con esto es peor porque predomina durante la noche. La colestasis intrahepática del embarazo es diferente a la colangitis biliar primaria. Esta es propia del embarazo. Se ocurre solamente cuando está el embarazo presente y se caracteriza, además de patrón colestásico, puede elevar transaminasas y hay aumento de los ácidos biliares libres. No lo hacemos tanto en la práctica clínica diaria, de hecho esto lo ve más el ginecólogo porque son pacientes que en realidad no tienen tanta complicación, pero deberíamos de hacer la determinación de ácidos biliares porque son las que nos dan los riesgos de muerte fetal. Dependiendo del nivel de ácidos biliares es que decidimos o no iniciar tratamiento con ácido urso. Eso nos dice la teoría. La práctica es que si la identificas, empiezas con el tratamiento. Prurito también es uno de los síntomas y también bastante difícil de tratar. Y estas son las recomendaciones de la guía europea y se basan, si vemos, leve, moderado, severo, pero dependiendo los niveles de ácidos biliares y los niveles de transaminasas. Si no están tan elevados, pues no hay mayor problema, vigilancia, tratamiento del prurito. Si empezamos con alteraciones, hay que ver en realidad cuántos ácidos biliares libres tiene. Menos de 40, más de 40, más de 100. Dependiendo de esto es que se debe de pautar el tratamiento. Más de 40 ya se recomienda considerar la dosis de ácido urso, que se calcula igual que en los otros pacientes, de 12 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Ya cuando están arriba de 100, aquí tenemos que tener más vigilancia, porque este valor nos da la pauta de riesgo de muerte fetal y complicaciones durante el embarazo. Incluso nos dicen en qué momento deberíamos de valorar el final del embarazo. Si vemos arriba de 100, que son las que tienen mayor riesgo de restricción de muerte fetal, recomiendan la inducción a partir de las 35 semanas de gestación. En pacientes más tranquilas, pues pueden llegar a 38 o 40 semanas. Igual no hay consideraciones especiales en cuanto al tipo de resolución. Si vemos, este es un estudio que muestra que realmente los ácidos biliares son los más importantes, ni siquiera que si la fosfatasa, las bilis, la GGT, no, son los ácidos biliares. Y a mayor elevación, mayor riesgo. Arriba de 100 es donde más tenemos que estar ahí al pendiente. Y en el momento que lo identificamos se tienen que hacer determinaciones semanales a partir de las 32 semanas de gestación, porque eso nos va a dar la pauta de en qué momento resolver el embarazo. A diferencia de la CVP y la CEP, la colestasis intrahepática del embarazo, en el momento que se resuelve, la enfermedad remite. Esa es una de las características de las enfermedades hepáticas del embarazo, la periamesis gravídica, la preeclampsia, ¿no?
¿Qué pasa con los medicamentos? Recordemos, el tratamiento de segunda línea para la colangitis biliar primaria es el bezafibrato, o los fibratos como tal, pero no se recomiendan durante el embarazo. Es lo único que tenemos que checar en CBP. Está con ácido urso, está con fibratos, hay que suspenderle el fibrato. Y realmente me van a preguntar, ¿les aumentamos o no les aumentamos las dosis de ácido urso? No. Las dosis mayores de ácido urso no tienen mayor beneficio, entonces se debe de calcular como dosis máxima 15 por kilo. Lo demás incluso puede traer complicaciones que no deseamos. El ácido urso perfectamente seguro, la colestiramina también perfectamente seguro. Tumores hepáticos, ahorita que estamos más con el auge de hacerle imagen a todos, o que ya llegan con imagen que ni siquiera les pedimos, nos vamos a encontrar los incidentalomas, entre quistes, entre tumores, hay que caracterizarlos. Hay que ver qué son. La mayoría de los tumores, aquí estamos hablando de tumores benignos, hiperplasia nodular focal, los adenomas, los hemangiomas, nada más hay que ver el tamaño. O sea, no son una contraindicación, algunos sí dependen de hormonas y eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, los adenomas, el tamaño influye para el riesgo de sangrado y crecimiento durante el embarazo. Menores de 5 centímetros, no pasa nada, los puedes dejar, los vigilas y listo. Pero mayores de 5 centímetros tienen riesgo de crecimiento y de sangrado. Entonces aquí tenemos que tener una vigilancia un poquito más estricta. En cuanto a los hemangiomas, también hay que vigilar el sangrado por el riesgo de ruptura. Pero aquí el corte es mucho más pequeño, son 4 centímetros. Pero de 4 a 5 centímetros parece no haber mucha diferencia, pero sí el riesgo de sangrado puede ser más importante. Y la hiperplasia nodular focal es la cosa más noble durante el embarazo, la encuentras, la ves y ya no le vuelves a ver nada. La dejas tranquila, no te modifica nada, no te da riesgo de ruptura, de complicaciones, de sangrado. Y tenemos que tranquilizar a los pacientes. En realidad esto, a ver, si es la mayoría las encontramos de 2, 3 centímetros a los que no hay que hacerles nada, tranquilizarlas, ni siquiera después del embarazo hay que hacerles nada, y listo, lo más importante es la tranquilidad del paciente. Este es un resumen de recomendaciones de los tumores hepáticos benignos. Ven, nada más resumimos muy bien en cuanto al tamaño, cuándo hacer algo, cuándo no hacer nada. En hemangiomas, cuándo hacer algo y cuándo solo vigilar, menos de 4 centímetros. Y en hiperplasia nodular focal, pues luz verde, ¿no? Nos vamos sin ningún problema. Tumores malignos, afortunadamente los menos frecuentes, porque aquí sería mucho más difícil tomar la decisión. Y no hay algunas recomendaciones establecidas durante el embarazo. O sea, la situación es tan compleja que no podemos tomar una decisión ni siquiera solos. Necesitamos un equipo multidisciplinario, tanto en colangiocarcinoma como en un hepatocarcinoma. Porque depende del tamaño, la localización, el contexto de la paciente, que no necesariamente son pacientes con cirrosis. Recordemos que ahorita ya estamos viendo pacientes que tienen hígado graso, con fibrosis F2, F3, que hacen tumores. Entonces no va a ser descabellado que no los encontremos, pero sí hay que tomar una decisión multidisciplinaria. No dependen de hormonas, entonces como tal el crecimiento no se va a acelerar durante el embarazo. Pero recordemos que un tumor hepático grande ya se considera a partir de 5 centímetros. Entonces tampoco son tumores que podemos dejar por alto o que no podemos hacer nada, porque son 9 meses de embarazo y que pueden crecer y que pueden generar complicaciones para la madre, no tanto para el feto como tal. Lo que puede generar complicaciones es el tratamiento y es por eso que se tiene que tener mucha precaución con qué vamos a hacer. La cirrosis hepática y en la parte la hipertensión portal, les digo, ya encontramos pacientes compensadas. Entre más tratamos, más pacientes complicados nos vamos a encontrar porque cirrosis compensada en etapa reproductiva tienen problemas hormonales mayores cuando ya la cirrosis es estadio B y C, pero en estadio A puedes encontrar un embarazo. Y aquí es bien importante algo que no tocamos nunca en consulta con estos pacientes, la anticoncepción. O sea, podemos tener un embarazo que ni se nos ocurrió que iba a pasar por no tocar este tipo de temas. Entonces siempre hay que prevenir. Y en hipertensión portal hay que recordar que tenemos hipertensión portal no cirrótica. Budd-Chiari, por ejemplo. Y Budd-Chiari ocurre en quiénes más? En mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes que pueden tener vida
activa y que pueden tener un embarazo. Entonces hay que considerar esta situación porque las complicaciones de una hipertensión portal durante el embarazo son verdaderamente catastróficas. Esta guía está bastante interesante porque hace recomendaciones sobre todo de hipertensión portal. En cirrosis te dicen, el MEL es la escala que utilizamos para ver la severidad. Menos de 6 puntos, la paciente tiene muy poco riesgo de complicaciones, más de 10 puntos hay mayor riesgo de complicaciones y hay que vigilar, sobre todo cercano a un centro de trasplante. Pero en cuanto a hipertensión portal hay que ver, ¿la paciente se hizo endoscopía en el último año o no se hizo endoscopía en el último año? Si es del último año, son varices pequeñas o no tiene varices, no hay que hacer más nada hasta después del embarazo. Si son varices grandes, está con propanolol, el medicamento se continúa y hay que dar tratamiento endoscópico, porque la presión intraabdominal va a aumentar durante el embarazo y tiene mayor riesgo de hemorragias. Aquí de preferencia es realizar las endoscopías periódicamente con la ligadura de varices esofágicas si es que se requiere. ¿Qué pasa con las hemorragias agudas? Que esto es un escenario que nunca nos queremos encontrar, pero sí pasa. El sangrado por varices, el tratamiento de elección en pacientes no embarazadas, en pacientes con cirrosis sabemos que es la terlipresina. En el embarazo no. En el embarazo nuestro tratamiento de primera es el otrioide. Solo si no se puede manejar otrioide, no responde bien al otrioide, no pudiste dar terapia endoscópica, o sea, casos así catastróficos, extraordinarios, se puede considerar la terlipresina. ¿Por qué? Porque sí tiene efectos sobre la vascularidad uterina, entonces tenemos hipoxia durante el embarazo y tiene consecuencias, incluso podemos inducir un aborto. Entonces, esas son las historias de terror y son las que tenemos que tener mucho cuidado y por eso lo importante siempre es prevenir. Tenemos que tener esa endoscopía antes de que todo se nos desborde. ¿Qué pasa con la resolución parto cesárea? Sorprendentemente no está contraindicado el parto. Lo único que te dicen tanto la Asociación Europea como las de ginecobstetricia es que tienes que disminuir el periodo del segundo tiempo del parto. O sea, esta parte en la que aumenta la presión intraabdominal de manera importante. Es de una manera a inducir a que esto sea más rápido. Porque si no, se va a aumentar la presión intraabdominal, la presión portal y podemos generar sangrado. En cuanto a la cesárea, hay que tener consideraciones por la circulación venosa colateral. Esto es sobre todo al momento quirúrgico, ¿no? Porque sí podemos llegar a dañar circulación colateral y con esto generar mayor sangrado. Pero como tal no es indicación que tiene hipertensión portal, va a cesárea. No, pero sí tenemos que tener mucho cuidado durante el parto. El carvedilol es el que tiene menos datos en general, en todos los aspectos de cirrosis tiene menos datos, y propanolol está perfectamente identificado, que es muy seguro y se puede seguir utilizando o se puede iniciar si no se ha dado. El riesgo de sangrado aumenta en pacientes que tienen trombocitopenia mayor de 110 y además debemos de considerar que estas sí pueden tener varices, y el tratamiento endoscópico a partir del segundo trimestre, sobre todo más bien por la parte de anestesia, pero no tiene contraindicación hacer un estudio endoscópico durante el embarazo, sin mayor problema. Trasplante hepático, que sí nos encontramos. Estos pacientes, lo primero que hay que decirles, que en el momento que se realice el trasplante y se recupere toda la parte hormonal, pueden embarazarse. Entonces se recomienda la anticoncepción durante todo el primer año, porque no recomendamos que sea antes. Es una cirugía mayor, hay mayor riesgo de rechazo hepático, hay mayor complicación, entonces el primer año es el crucial. Y sobre todo en México que manejamos un esquema triple en el primer año, que es prednisona, esteroides, micofenolato y tacrolimus. El micofenolato generalmente ya se habrá suspendido para el primer año y no hay tanto problemas. En realidad, no es que el paciente esté trasplantado y no se pueda embarazar, sí se puede, pero después, ya un tiempecito después que todo esté tranquilo. Aún así, hay consideraciones especiales que pueden pasar, como la hipertensión gestacional, la preeclampsia, o sea, los cambios vasculares también se quedan. Quitas el hígado, quitas la insuficiencia hepática, pero los cambios vasculares que surgieron se quedan, entonces hay que tener también precauciones.
Y los riesgos fetales es de parto prematuro y restricción del crecimiento. ¿Íbamos bien? Ah, no, ya. Pensé que ya nos había saboteado. Preeclampsia, eclampsia, hígado graso agudo del embarazo son propias de este periodo de tiempo. Estas afortunadamente las resuelven un poquito más los ginecólogos, sobre todo la preeclampsia, eclampsia. Ya nos empiezan a hablar cuando ya hay problemas de gel o cuando hay una sospecha de hígado graso agudo. Y aquí las cosas se complican cuando quieres distinguir si es un hígado graso agudo o un síndrome de gel, porque son muy similares. Esos son los criterios para la hipertensión del embarazo, para preeclampsia. Entonces ya los conocemos, el nivel de presión arterial, la proteinuria, la disfunción de órganos y la disfunción uteroplacentaria. Todo iba bien hasta... Ahí está un poquito retrasado. Lo que vamos a ver ahorita son las consideraciones o las diferencias entre un gel y un hígado graso agudo del embarazo. En general, son muy pocas. Debemos de valorar realmente si tiene predominio de lesión hepática. O sea, lo primero que vamos a ver un gel y que nos llama mucho la atención sí es la alteración de transaminasas, pero en especial con la coagulopatía. Coagulopatía es tardía en gel y en hígado graso agudo del embarazo lo encontramos primero, no así la trombocitopenia. La trombocitopenia la encontramos en estadios tempranos en gel y en el hígado graso agudo los encontramos ya en estadios tardíos. Hay criterios diagnósticos de hígado graso agudo que son los criterios de Swansea. Si me preguntan de qué año son como del 80, los criterios de Swansea no se han modificado. Consideras 6 puntos para considerar el diagnóstico, que es la cantidad de plaquetas, la cantidad de bilirrubinas, AST, hipoglucemia. Incluso está el punto de la biopsia hepática con la infiltración grasa. No es necesaria. No es mandatoria de que hagas una biopsia hepática en estos pacientes. Si tienes todos los demás criterios, no te cuadra para un gel, que se está poniendo mucho peor la situación, es un hígado graso agudo del embarazo. Lo que tiene de terror esta enfermedad es que en gel resuelves el embarazo y las cosas tienden a mejorar, pero en hígado graso agudo no tanto. Entonces aquí tienes que estar muy atento porque puede persistir pese a la resolución. Entonces son pacientes que incluso se debe recomendar traslado para valorar trasplante por falla hepática. O sea, sí es una historia bastante compleja. Afortunadamente no los vemos tanto, vemos evidentemente más gel, pero hay que estar muy atentos. Y empiezan a hacer encefalopatía, que es algo que no hacen en gel. Otro de los marcadores pronósticos siempre son las pruebas de función hepática, las transaminasas. Incluso, no sé si les ha pasado, pero luego son muy frecuente motivo de interconsulta, que tienen transaminasas elevadas, asintomáticas. Entonces estas propiamente son motivo de poner atención y vigilancia, porque a veces la sola transaminasa nos está avisando que algo está pasando y tenemos que ir a investigar, y aumentan el riesgo de muerte fetal. Las plaquetas, sobre todo menos de 100, pues nos hablan de riesgo de sangrado, y la proteinuria definitivamente nos habla de que esta paciente va a terminar mal y que vamos a necesitar valoración de cuidados intensivos. Esto no es desconocido para todos, el tratamiento de la hipertensión y gel en pacientes graves y no graves. De primera instancia la betalol y felipino metildopa, monitoreo continuo en pacientes que ya tienen gravedad y considerar el uso de sulfato de magnesio, manejo en terapia de cuidados intensivos. Un detalle muy especial, pacientes que tienen todo esto y además tienen dolor abdominal que no se va a relacionar con el trabajo de parto, hay que pensar en un hematoma hepático. Y esto lo podemos ver muy rápido. Entonces hay ultrasonido que se hace en la cama del paciente, que podemos valorar cómo está el hígado, tiene un hematoma, no tiene un hematoma, porque esto sí es indicación de resolución quirúrgica. Sobre todo en pacientes que nos hacen una trombocitopenia severa, menor de 20. Esos son los criterios de Swansea que les mencionaba. Con 6 hacemos el diagnóstico. Sí mencionan, incluyen la biopsia hepática, una esteatosis microvesicular, a diferencia de la esteatosis metabólica que conocemos que es esteatosis macrovesicular.
pero no es mandatoria, o sea, no necesito la biopsia para decir si el paciente tiene hiperamonemia, tiene hipoglucemia, está con más alteraciones, está con encefalopatía, bilis altas, transaminasas altas, podemos hacer el diagnóstico de hígado graso agudo, no necesariamente la biopsia. Hay terapias que se pueden considerar después del parto, porque les digo, persisten después del parto, que son las plasmaféresis, un tipo de terapia como un MARS o como un Prometheus. La idea de esto es que mejoremos un poco las condiciones en lo que logra resolver el organismo. Son medidas temporales, acortan sobre todo el tiempo de recuperación y mejoran un tanto el pronóstico, pero también si el paciente hace falla hepática aguda, el Prometheus y el MARS siguen siendo puente a trasplante. Como tal, así una manera de resumen, el GER, la enfermedad hepática descompensada, el hígado graso agudo, son enfermedades que tenemos que vigilar. El deterioro materno es así motivo para terminar incluso el embarazo, sobre todo en hígado graso agudo. Ahí, independientemente de las semanas de gestación que se tenga en el embarazo, se debe de terminar, porque si no, no vamos a poder darle resolución a esto. Diferente en HELP, un HELP que no tiene datos de severidad, puedes manejar un poquito de manejo expectante, esperarte, darles maduración pulmonar, ver en qué semanas está, o sea, puedes todavía darte chance, pero en hígado graso agudo definitivamente no. Ahí, independientemente de las semanas, se tiene que resolver. La colestasis intrahepática, que es la más noble de todas, en realidad solamente es vigilar los ácidos biliares. Los ácidos biliares suben, ponte atento porque algo puede pasar. De ahí fuera, pues no hay mayor problema con esta enfermedad. Riesgos específicos del parto, ya les he mencionado muchos. Aquí nada más los resumimos y mencionamos puntualmente. La hemorragia, tanto de varices esofágicas como el riesgo de sangrado por el parto debido a la trombocitopenia, a la prolongación de los tiempos de coagulación. Los cuidados que se tienen que detener en la pared abdominal, sobre todo cuando hay datos de hipertensión portal. El riesgo anestésico en pacientes que tienen ya daño hepático crónico, la hipertensión arterial y la coagulopatía. Y pues para llevar a casa, y espero que les haya ayudado esta presentación, en realidad vemos, aquí demostramos que las enfermedades hepáticas en conjunto con el embarazo no son tan bien estudiadas, tenemos muy poca evidencia, tenemos pocos datos para tratamientos definitivos y pues se debe de individualizar, tratar de traspolar un poco las guías. Y afortunadamente este año salió la guía de las enfermedades hepáticas en el embarazo, pero hay otras cosas ahí que todavía quedan en duda y que dejan mucho a comité. O sea, necesitamos hacer reuniones para valorar los casos en específico. Algunas patologías, les digo, tienen datos limitados, y los que tienen datos de severidad, estamos hablando específicamente HELP, hígado graso agudo del embarazo, tienen que valorarse en qué momento la paciente puede ser candidata a un trasplante. Entonces, paciente que va a hacer falla hepática, paciente que es mejor trasladarla a un lugar donde se requiere. Hay otras enfermedades que pueden pasar con el embarazo que ya no mencioné, como la litiasis vesicular, que en realidad no nos da mayor problema. Yo creo que es una de las cosas que más vemos de repente. Nada más recordar, no está contraindicada ni los estudios de imagen, ni la resonancia magnética, ni la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica durante el embarazo, y si se tiene que hacer, hay que hacerla de preferencia después de las 12 semanas de gestación. Y de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Pues a nombre del Colegio de Medicina Interna de Veracruz y de manera muy personal le agradezco a la doctora que nos acompañó. Creo que su plática fue, además de interesante, pues muy con mucha retroalimentación.